Buen día chicos, vamos a pasar al siguiente tema, el respiratorio. El tema de hoy es la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Es un tema muy importante porque bueno, cualquier enfermedad respiratoria, pulmonar, grave va a terminar en esto, ¿no? En una insuficiencia respiratoria, y ahí es cuando va a comprometer la vida del paciente, ¿no? Y es importante que entiendan fisiopatológicamente cómo se produce la insuficiencia respiratoria, la clínica que produce, la interpretación de los estudios complementarios y luego el tratamiento, ¿no? Bueno, los objetivos de la clase de hoy es diferenciar la clasificación, las diferentes clasificaciones que hay de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Es como que cada clasificación personalizan más o le dan más detalle al caso, ¿no? Entonces se puede tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores diagnósticos, mejores tratamientos. Después, bueno, entender la clínica de insuficiencia respiratoria, es algo fácil y que igual van a ver en semiología. Y lo más importante, porque somos fisiopatología, es entender los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Luego, aplicar esta fisiopatología en situaciones clínicas, prácticas. Al final va a haber unos ejercicios. Bien, pero bueno, no perdamos más tiempo. Como vimos en la anterior clase, ¿no? La función fundamental del sistema respiratorio es mantener un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Una adecuada oxigenación y eliminación del dióxido de carbono para que haya un adecuado funcionamiento un aporte de nutrientes y un funcionamiento de nutrientes y de energía, ¿no? Para que haya un adecuado funcionamiento de todos los tejidos, ¿no? Sin esta capacidad no se puede vivir, ¿no? Tiene un adecuado intercambio gaseoso. Bien, la definición. La insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico, ¿no? La insuficiencia respiratoria es un síndrome. Esto es igual. Es un síndrome clínico, ¿ya? En la cual el sistema respiratorio no es capaz de mantener el intercambio gaseoso, ¿no? De manera normal. Esto es un diagnóstico de sospecha clínica y la confirmación es gasométrica, una gasometría arterial. Las clasificaciones. Hay diferentes tipos de clasificaciones según el tipo, que puede ser tipo 1, que es hipoxémica, o tipo 2, que es hipercápnica, ¿no? En hipoxémica, la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida. Aquí, bueno, ponemos con fines didácticos, y bueno, porque está en el libro, para que sea más fácil de entender, todo está en relación al nivel del mar, ¿no? Pero, como ya les dije en la anterior clase, hay que adecuarlo a nuestro medio, no varía demasiado, pero para que se entienda, sea más fácil de entender y no haya confusión, por lo menos en la clase, en los ejercicios y también en el examen, bueno, lo vamos a hacer a nivel del mar, ¿ya? Pero eso es entre comillas, ¿ya? Para que se entienda y quede claro. La insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, bueno, la PO2 puede estar disminuida, normal, puede ser variable, pero lo que sí, la PCO2 está aumentando, ¿no? Mayor a 45 milímetros de mercurio, eso es independientemente de la altura del nivel del mar, ¿ya? Después, la gasometría nos permite clasificar la severidad de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Leve, moderada, severa. La leve, la presión arterial de oxígeno entre 70 y 80, la moderada entre 60
70 y la severa menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Me faltó el mercurio ahí. A nivel del mar. Y la PAFI es un cociente, sí, cociente, es presión arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Eso es un término que se usa mucho en terapia intensiva, donde bueno, uno puede poner la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno a aire ambiente, como vimos en la anterior clase, es del 21% o 0,21. Pero bueno, si uno está con aporte de oxígeno, o con una naricera, eso aumenta la fracción inspirada de oxígeno. Si está conectada al respirador, aún más, como les digo, puede poner hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno. Por eso hay esta relación, ¿ya? Bien, la siguiente clasificación de la insuficiencia respiratoria es según el tiempo de evolución, ¿no? Que bueno, esto en ácido base vimos algo que puede ser aguda, crónica o crónica agudizada. Esto, bueno, obviamente influye también la clínica, ¿no? Si el paciente es un paciente, tiene una fibrosis pulmonar de años, ¿no? Es diferente a que sea un paciente, no sé, tiene una neumonía aguda, joven, que nunca terminó nada. La clínica también orienta, si bien la gasometría es fundamental, ¿ya? En la crónica agudizada están los mecanismos de compensación, ¿no? Como vimos antes, el bicarbonato compensa. En la crónica, el bicarbonato aumenta 4 equivalentes por cada centímetro de mercurio que aumente la PCO2 en la acidosis respiratoria. Y en la alcalosis, a la inversa, ¿no? Pero es importante para poder interpretar si es crónica o aguda. Y algo que no está aquí es que también algo que cambia es el pH. O sea, si un paciente puede tener, digamos, una gasometría compatible con insuficiencia respiratoria, pero cuando, digamos, a ver, por ejemplo, digamos, paciente, o sea, crónico, digamos, con una neumonopatía crónica, pero tiene el pH 7,4, la PO2 estaría en 68, la PCO2 35 y el bicarbonato en 27, para dar un ejemplo. Entonces, esto, digamos, está el pH que esté normal, quiere decir que está en equilibrio, ¿no? Si el pH sube o baja, ahí ya hay un desequilibrio. Entonces, si, digamos, el pH fuera de 7,3 en este paciente, ya uno diría que está agudizado, porque hay una alteración en el equilibrio de los heterogeniones. Entonces, agudización hay que calcularlo, pero como les decía la anterior vez, con fines prácticos, bicarbonato arriba de 30 ya es crónico, y si el pH está acidótico o alcalótico, está agudizada esa insuficiencia respiratoria. Bien, esto es lo más importante de esta clase, o en esta materia, digamos. Estos son los mecanismos fisiopatológicos que producen insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Cómo que dice el pH? Que
o sea, si el pH sube o baja, o sea, si no está normal el pH, traduce agudización de la insuficiencia respiratoria crónica. Bien. Bueno, como les decía, estos son los principales 5 mecanismos de fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. A ver, vamos a empezar por el último, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno, presión alveolar, presión de oxígeno inspiratoria. Eso es cuando uno está a demasiada altitud, ¿no? Ni siquiera La Paz, ni siquiera el Alto, ¿no? Son alturas mucho más extremas. No sé, hay estudios que se hacen en Everest, etc. Entonces, al disminuir la presión barométrica, disminuye la presión alveolar de oxígeno y entonces lleva a una disminución de la presión arterial de oxígeno. No sé si me hago entender. Presión barométrica, baja la presión alveolar y de ahí baja la presión arterial, que va a haber una disminución en el aporte de oxígeno, ¿ya? Pero no es porque haya menos oxígeno, sino por esto que bajan las presiones. Otros ejemplos son incendios, ¿no? Donde el fuego consume casi todo el oxígeno, entonces disminuye la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Esto no tiene muchos fines prácticos, por eso lo vamos a cerrar ahí. ¿Ya? No creo que vayan a hacer medicina, no sé, en la montaña. Entonces, como médicos generales, los primeros 4. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. El cortocircuito o shunt, ¿no? Esto es el paso de la sangre sin oxigenación, ¿no? Al sistema arterial. Lo normal, bueno, es que un 3% pase de manera normal de sangre desoxigenada, pero el mecanismo es este, ¿no? El alveolo no está ventilado, la sangre pasa, o sea, la alteración está a nivel alveolar, no hay una adecuada oferta de oxígeno, digamos. En esta parte, en la derecha aquí, esto es normal, ¿no? Llega el oxígeno, perfecto, y se produce el intercambio gaseoso, pasa el oxígeno, se elimina el dióxido de carbono, pero en este alveolo no, este saco está colapsado, que puede ser por diferentes causas. La más común es la neumonía, porque el alveolo se inunda de pus, entonces no llega el oxígeno y pierde la tensoactividad del alveolo, entonces el alveolo está ocupado por líquidos, en este caso por pus, y entonces no llega el oxígeno, ¿ya? Después el distrés, que bueno, igual se llena de líquido, pero es un líquido más inflamatorio, son proteínas principalmente, pero igual. Y bueno, después la telectasia, cuando hagamos un tapón, digamos, en este bronquio de un moco o un tumor, entonces impide que el oxígeno llegue hasta ahí. Entonces, no hay un adecuado intercambio gaseoso. En este caso, esto que vamos a ver más adelante, que es el gradiente alveolar arterial, está aumentado, y una característica importante es que esto no corrige con el aporte de oxígeno, o por lo menos no tanto, no es una respuesta positiva, porque el problema no está en que, o sea, por más que uno aumente el oxígeno, no se le pone el oxígeno al máximo, pero el problema no es ausencia de oxígeno, sino que el oxígeno no llega aquí. Entonces, por eso
no hay una respuesta positiva al oxígeno. O sea, el paciente no mejora, digamos, la saturación o la presión arterial de oxígeno. Bien. El desequilibrio, el otro mecanismo es el desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿no? Es igual, lo vimos un poco en la anterior clase, pero es una falta de coincidencia entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Lo normal es que la ventilación y la perfusión, lo normal es 0,8, esa relación entre lo que se aporta el oxígeno y lo que se lleva el capilar. ¿Ya? Estos son los ejemplos cuando la relación ventilación-perfusión está disminuida. Aquí, por ejemplo, veamos, hay un broncoespasmo, ¿ya? Entonces aquí no pasa adecuadamente la oxigenación, sí pasa, ¿no? Llega a haber algo de intercambio gaseoso, pero está desbalanceado, está disminuida la relación ventilación-perfusión. El problema está a nivel de la ventilación, no de la perfusión en este caso, ¿no? La ventilación Q es normal. Por otro lado, el otro extremo es cuando la relación ventilación-perfusión está aumentada, donde la ventilación es normal, pero el problema está a nivel vascular, ¿no? El capilar, digamos, no se puede hacer una vasoconstricción. El ejemplo clásico es que haya un tromboembolismo, ¿no? Entonces hay un coágulo, digamos, en este vaso y no pasa la sangre. Entonces ahí hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Como vemos, bueno, aquí los ejemplos, ya los dije, son todas las enfermedades obstructivas, asma, POC, a nivel vascular, hipertensión pulmonar, tromboembolismo. En este caso, el gradiente alveolar arterial va a estar aumentado y este mecanismo sí corrige de manera positiva, responde adecuadamente al oxígeno. Entonces, esto con oxígeno puede normalizar la saturación, la presión arterial. Bien, pasamos al otro, que es la alteración de la difusión. Y esto es el problema. Está en la frontera, en la membrana alveolo-capilar que está engrosada, ocupada, ¿no? Esto que ven aquí, bueno, el dibujo es un alveolo, el capilar, todo normal, ¿ya? Pero cuando hay algo ahí que interfiere el intercambio gaseoso, como vimos en la anterior clase, el intercambio gaseoso es por difusión, ¿no? Es un transporte pasivo. Entonces el oxígeno fácilmente puede difundir y mucho más el CO2, ¿no? El dióxido de carbono es 20 veces más difundible que el oxígeno. Entonces, al haber algo ahí en el intersticio, se llama en el intersticio de la unidad alveolo-capilar, dificulta esa difusión. ¿Con qué se puede ocupar? Bueno, puede ser con líquido, como en el edema agudo de pulmón, donde eso disminuye el intercambio gaseoso, las enfermedades intersticiales, ¿no? Mal llamadas fibrosis pulmonar en general, pero bueno, en ese caso está ocupado por colágeno, principalmente, ¿no? O tejido conectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno no puede pasar atravesar el capilar tan fácilmente, ¿no? En reposo, esto por lo general no es un problema, pero cuando ya hace un esfuerzo el paciente, disminuye el tiempo de intercambio gaseoso, porque bueno, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces disminuye el tiempo de intercambio gaseoso y ya no le da el tiempo al oxígeno a difundir tanto como debería o tanto como requiere ese esfuerzo, ¿no? Por lo general
puede disminuir, va a haber una hipoxemia, pero no tanto así una hipercapnia, puede haber, pero es principalmente porque el dióxido de carbono difunde más fácil, entonces sí le da el limbo a pesar del esfuerzo. Entonces, por lo general no hay hipercapnia en estos pacientes, puede haber, pero no es lo más común. En este tipo de alteración, el gradiente alveolar arterial igual estaba alterado y sí hay una corrección o una respuesta positiva al aporte de oxígeno. Bueno, pasamos al último, que es la hipoventilación, ¿no? La ventilación alveolar, principalmente, no elimina el CO2, porque hay una disminución del volumen vino. Esto, bueno, como vimos en la anterior clase, la ventilación quiere decir el ingreso y la salida del aire, o sea, la entrada del aire de la nariz hasta ofrecerlo al alveolo y, por otro lado, la eliminación o la expiración de ese aire al exterior. Entonces, esto principalmente está a cargo no tanto el problema no es tanto pulmonar, ¿no? Sino es más de los mecanismos implicados en la ventilación, que son la caja torácica, los músculos, ¿no? Y el sistema nervioso, ¿no? Todo lo que controla la respiración. Entonces, si hay alguna alteración en estos sectores, va a llevar a una hipoventilación, ¿no? Entonces, no hay una adecuada eliminación del CO2 principalmente. Estas, como dices, estas enfermedades no afectan a los pulmones, pueden ser depresiones del centro respiratorio, enfermedades neuromusculares, ¿no? Guillain-Barré, la poliomielitis, o sea, los primeros, por eso los ventiladores, o sea, se llaman así, ¿no? O sea, es su nombre más correcto, ¿no? Ventilación mecánica, ¿ya? Porque hacen esta función, ¿no? O sea, no participan en el intercambio gaseoso propiamente dicho, ¿no? Sino en aportar una adecuada cantidad de aire dentro de los pulmones y poderlos eliminar, ¿no? Entonces, esa es la ventilación mecánica que cumple de todo, o sea, hace la función de todos estos componentes de la respiración, ¿ya? El primer ventilador que se inventó fue la poliomielitis, ¿no? Cuando hubo una epidemia de polio, no sé, la verdad que no fue, pero en el siglo pasado se crearon los primeros ventiladores porque había tantos niños con polio que se morían porque no podían ventilar, entonces se creó esa ventilación mecánica y eran muy diferentes a lo que son ahora, no se los intubaba, sino eran como unas corazas que por presión negativa expandían y metían los pulmones. Bueno, eso es algo anecdótico, pero bueno. Otras causas que producen hipoventilación, bueno, cuando afecta el tórax, ¿no? Toracopatías, escoliosis, plexus excavatum, todas estas tienen que ser toracopatías severas, ¿no? Una pequeña jorobita no va a producir una hipoventilación, pero una malformación torácica importante sí puede llevar a una hipoventilación alveolar. Y la obesidad, ¿no? Cada vez se ve más esto, pacientes obesos que, bueno, tienen una inmensa masa torácica que los músculos no pueden ventilar, no pueden mover toda esa caja torácica por sí sola. Bien, la gran diferencia es que
el gradiente alveolar arterial en este tipo de alteración va a estar normal. ¿Por qué? Porque el problema no está en el pulmón, ¿no? Sino en el tórax. Y este es el mecanismo que más corrige con el oxígeno. Bien, esto también puede verse en el derrame pleural, ¿no? Porque bueno, se acumula de líquido y el pulmón no puede ventilar, ¿no? Porque está oprimido por todo el líquido o por un neumotórax, ¿no? También. Entonces no hay una adecuada ventilación. Bien. Bueno, este es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. A ver, esto es medio relativo, pero bueno, a ver, esto es en términos generales, ¿no? La presión arterial, la hipoventilación alveolar, la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida, va a estar normal también, pero lo fundamental es la SO2, que está muy aumentada. El gradiente alveolar arterial va a estar normal y sí responde al oxígeno. En las alteraciones en la difusión sí va a haber una presión arterial de oxígeno disminuida, PCO2 va a estar normal, pero el gradiente alveolar arterial va a estar alto. Sí mejora con el oxígeno, el desequilibrio ventilación-perfusión, sí va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno, la PCO2 puede estar aumentada o disminuida, el gradiente elevado y sí responde a la oxigenoterapia. En el shunt o cortocircuito, bueno, la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida, la PCO2 puede estar disminuida o normal, sí va a haber un gradiente alveolar elevado y no va a mejorar con el aporte de oxígeno. Bien, eso, este cuadrito, recuérdense para el examen. Bien, quien que vuelva igual, le voy a pasar las clases. Bien, bueno, como decíamos, a ver, un poco desordenado. Bien, a ver, vamos a seguir con la clínica. ¿Ya? Como decíamos, esto es un síndrome clínico, que obviamente, ser una insuficiencia respiratoria, lo que va a presentar principalmente va a ser disnea, ¿no? Después, puede presentar taquicardia, obviamente taquipnea, si la insuficiencia respiratoria es marcada, uso de musculatura accesoria, tirajes altos, bajos, puede llevar a que haya cianosis, porque hay una adecuada perfusión, ansiedad, convulsiones, inclusive llevar al coma. Y si la hipoxemia es crónica, igual puede haber los famosos dedos en palillo de tambor. ¿Ya? Eso es la hipoxemia, que bueno, es más fácil y es más común, ¿no? Eso como que siempre se estudia más. Pero por otro lado está la hipercapnia, ¿no? No solo es disminución del oxígeno, también puede haber aumento de la PCO2. Y estos producen, ¿qué síntomas? Produce una encefalopatía metabólica, ¿no? Van a ver seguro encefalopatía metabólica mucho más frecuente en patopatías alcohólicas, cirróticos, etc. Pero los síntomas son similares. La hipercapnia produce una encefalopatía metabólica que hay diferentes grados, ¿no? Como vieron, la gravedad se valora según el oxígeno, no según la PCO2, no según el dióxido de carbono, eso no está estandarizado. Esto es más clínico, uno lo ve según cómo esté. Si solo es una somnolencia, letargia, puede ser leve, desorientación, bueno, esto de asterixis, temblor, igual es parte de la encefalopatía metabólica, pero lo grave es que es mucho más, esto puede llevar a un coma, ¿no? Y muchas veces pasa desapercibido, que es por la hipercapnia. Bien, entonces, bueno, la sospecha, dijimos, es clínica, ¿no? El paciente ya tiene todos los síntomas, y luego la confirmación es por gasometría arterial. La gasometría arterial es un estudio invasivo que mide, como su nombre lo dice, los gases en sangre.
Mide principalmente el oxígeno, el dióxido de carbono, el pH, el bicarbonato. También mide la saturación. Hay algunos más modernos, igual miden el lactato y la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina igual es importante en toda la interpretación de gases porque es la que va a transportar al final el oxígeno. Y la gasometría arterial, bueno, esto seguro lo van a aprender a hacer después en alguna práctica, pero es fundamental porque nos permite primero confirmar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Tenemos la sospecha y la confirmamos con la gasometría. Luego nos permite valorar su severidad, el tiempo de evolución, valorar su mecanismo fisiopatológico y de esa manera vamos a hacer un análisis criterioso del paciente. La gasometría arterial, bueno, estos son los valores, la severidad, esto ya lo vimos, nivel del mar. Y actualmente, bueno, se usa mucho el saturómetro, ¿no? El oxímetro del pulso. Hace años era algo como que inalcanzable, solo había las terapias intensivas, en cambio ahora cualquiera puede tener un oxímetro. Y puede también confirmar la insuficiencia respiratoria en un cuadro compatible, ¿no? Esa es la relación más o menos que hay entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. Por lo general, bueno, aquí con la altura del laringe se toma corte menor a 93% la saturación, eso ya le decimos hipoxemia. Pero la saturación no es tan confiable como la presión arterial de oxígeno, ¿no? Porque no es tan específica. Hay muchas cosas que pueden alterar el resultado, el valor que arroja un oxímetro. Primero, la marca, ¿no? Ahora hay oxímetros de todos los colores. Y seguro les va a pasar alguna vez que bueno, les van a llamar familiares o algún paciente que dice, no sé, saturó 70, pero o sea, ya está bien, ¿no? O sea, eso hay que correlacionarlo con la clínica porque los oxímetros pueden variar sus resultados porque, como les decía, no es tan específico porque no mide los gases en sangre, ¿no? Como la gasometría. Mide por espectrometría, que es como por coloración, ¿ya? Eso es lo que sensa el oxímetro y puede variar por, no sé, si tienen las uñas pintadas, si las manos están frías, calientes, después según la posición del paciente y también puede variar por la afinidad de la oximoglobina, ¿no? Como pasamos en la anterior clase, si el paciente tiene fiebre va a tener hipoxemia, pero no quiere decir que tenga insuficiencia respiratoria, qué sé yo, puede tener una infección urinaria y hace fiebre y lo examinan, saturan y satura, no sé, 88 y ya se van por ese camino de la insuficiencia respiratoria, qué sé yo, piensa que va a tener una neumonía, etcétera, alguna cosa, pero en realidad es solo por la fiebre, ¿no? ¿Qué otras cosas disminuyan la afinidad del oxígeno a la oximoglobina? ¿Se acuerdan? Diego, ¿no? Bueno, era la temperatura cuando tiene fiebre, el pH, ¿no? Cuando está acidótico, y el bifosfoglicerato, que con eso interesa mucho. Bueno, a ver, esto quería explicarles en relación al gradiente alveolar arterial. Esto es
como su nombre lo dice, es la diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la presión, la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial, que no es lo mismo. A ver, vamos a poner el gradiente, presión alveolar menos la presión arterial. ¿No? Todos estamos hablando de oxígeno. Bien, y esto, lo normal, el gradiente normal es entre 0 a 20. Ya, es una resta. Es importante para, nos ayuda en el razonamiento fisiopatológico de los mecanismos de insuficiencia respiratoria y también cómo, qué parte del sistema respiratorio está implicado. Hay una fórmula que es de la presión. La presión arterial, digamos, a ver, por ejemplo, esta gasometría, ¿ya? Está la fórmula de la presión alveolar, que es presión barométrica menos VO2, la presión barométrica menos la presión de agua, menos la presión de dióxido de carbono sobre 1, pero eso 1 es igual a. Entonces, si hacemos esto, digamos, a nivel mar, con 0,21, la presión barométrica 760, la presión de agua siempre es 47 y la PSO2 de este paciente sería 35. ¿Alguien tiene una calculadora? A ver, primero esto, vamos por partes. Esto sería 13. No, 13. ¿13? 13, ¿no? 13. Ya, esto, entonces hay que multiplicar esto. 0,21 por 713. ¿Cómo? 0,21 por... ¿qué? Ay, 149,73. Ya, 149 menos 35. 114. 14. Bien, entonces esta sería la presión alveolar de oxígeno y sería 114 menos 68. ¿Cuánto da? 46,7. 46. Entonces, el gradiente alveolar arterial está elevado, ¿no? Elevado. ¿Y eso qué nos traducía? Que la insuficiencia respiratoria es pulmonar. No sé qué sector, bueno, hay que ver, ¿ya? Pero que el problema está dentro de los pulmones. El alveolo, el intersticio, la vía aérea, la vasculatura, eso no es diferente. Pero por lo menos podemos descartar que sea extrapulmonar. Esa es la importancia de este gradiente, ¿ya? Que tiene fines prácticos y lo usan mucho, sobre todo los terapistas. Bien, bueno, eso es básicamente insuficiencia respiratoria. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Nada, todo muy claro. Bien, bueno, divídanse en grupos de 4, que somos poquitos. Ya vamos a hacer